Bienvenidos a Momento de Reinventarte. Quiero antes que nada agradecerle todos los mensajes que nos han enviado aquí a nuestra página de Peregrinos Radio y Televisión, haciéndonos sugerencias, sus comentarios para nosotros son muy valiosos, ya que nos permite pues mejorar los programas que estamos llevando a cabo. En esta ocasión, a solicitud de varias personas que nos hicieron sugerencias en cuanto a los temas, bueno, pues vamos a tocar el segundo pilar importante de lo que es la inteligencia emocional, que es el autocontrol. Bien, antes de entrar en el tema de la definición de lo que es el autocontrol, yo te quiero sugerir que es muy importante que veas nuestra cápsula anterior sobre el autoconocimiento. Eso es muy importante ya que nos permite, de alguna manera, al final de cuentas, saber cuáles son aquellas situaciones, cuáles son aquellos momentos en los que hemos perdido nuestro control. Bien, en esta ocasión vamos a iniciar este tema con algunos ejemplos de algo que a veces ha sucedido. Mira, por ejemplo, desgraciadamente perdemos muchas veces el control de nuestras emociones ante situaciones que son graves. Por ejemplo, déjame comentarte, seguramente tú lo has visto. Vas conduciendo tu automóvil, se te atraviesa otro carro y no falta que se piten, que se mientan la madre, que una serie de situaciones. Pero desgraciadamente muchas veces pasas a mayores, porque inclusive se bajan de los automóviles, se agarran a golpes, muchas veces ya hasta los extremos llegan de sacarse navajas, cuchillos o inclusive armas de fuego. Y ha habido muertes precisamente por no haber controlado y en una situación que dices, bueno, pues es que no tenía tanta relevancia más que la seguridad si se pasó más rápido o menos rápido, ¿no? Igual sucede cuando van a llegar a un cajón de estacionamiento, que quieren ser el primero y entonces si te lo ganan te molesta. Hay situaciones de gentes que inclusive ocupan el lugar de los cajones que son de estacionamiento para discapacitados y las gentes se molestan, pero reaccionan, muchas veces sus reacciones son muy violentas. Eh, Tristemente te quiero comentar, yo he estado, como muchos mis amigos saben, me he dedicado a la capacitación, a dar cursos, a elaborar talleres, etcétera. Y déjame comentarte algunas situaciones que yo viví dentro de los reclusorios, donde llegué a dar algunos cursos, dentro de los centros de readaptación social e inclusive en los tutelares para menores. Tristemente, cuando platicas con las personas que se encuentran ahí, muchas de las situaciones que ellos presentan fueron por momentos en que no pudieron controlarse. Te voy a poner, por ejemplo, la situación de una persona, de una señora, que platicando con ella, pues tristemente me comentó que ante su situación económica, la pérdida de su marido y los llantos tan fuertes de sus niños, llegó un momento de desesperación tal que inclusive llegó a matar a sus propios hijos. Algo muy recurrente también que noté en estas pláticas con estas personas fue el hecho de haber matado a su pareja, ya sea hombres, ya sea mujeres, por infidelidad. Es decir, llegan a tal extremo los celos, el engaño, el sentirse tan mal ante una situación que llegan a matar a su pareja. Los engaños, etcétera, son verdaderamente dramáticos. También me tocó en alguna otra ocasión el caso de un joven de un instituto de educación que le hacían mucho bullying. Y cuando pues me platicaron que ya lo estaban tratando de atender porque llegaba a un estrés tan grande que en alguna ocasión lo vieron pues ahorcado ahí en un baño de su propia institución. Eh, el perder el empleo, inclusive muchas veces porque no te supiste controlar ante una molestia que pudiste haber manifestado de alguna otra manera ante tus jefes, ante tus compañeros. Inclusive hay situaciones muy dramáticas, muy fuertes, que es, por ejemplo, la pérdida de un amor, la pérdida de un ser muy querido por haber fallecido. En fin, es un sinnúmero de situaciones en las cuales pues tenemos que aprender a saber canalizar nuestras emociones para que no pasen a mayores. Y ahorita te vamos a poner unos ejemplos para que veas las situaciones, porque muchas veces pensamos que una situación alterada es nada más cuando tienes enojo, o sea, emociones negativas, ¿no?
No, también cuando estás en estados alterados, por ejemplo, un estado alterado es de demasiado alegre, o que peor aún cuando consumiste algún tipo de drogas, de alcohol, de cigarros, no sé, te puede poner en situaciones emocionales muy difíciles que hay que saber controlar. No estamos hablando de reprimir, estamos hablando de saber controlar, es decir, cómo canalizar ese tipo de emociones negativas para que no se nos convierta en un lastre dentro de nuestras propias actividades diarias. Bien, bueno, una vez conociendo algunos de estos tantos ejemplos que se nos pueden presentar, te puedo decir que, por ejemplo, existe una definición que estoy viendo aquí en mi computadora que dice que el autocontrol es la habilidad de una persona para regular sus emociones y comportamientos, así como limitar sus impulsos. Entonces, es muy importante que tú te conozcas, que conozcas cuáles son aquellas situaciones que te pueden provocar estados de emociones alteradas. Inclusive, alguna emoción alterada puede ser inclusive sexual. ¿Sí? Hay gente que no se sabe contener o no sabe canalizar ciertas emociones y entonces pues puede perder muchas cosas ante una situación de esta naturaleza. Bien, vamos a conocer algunos estados de emociones que se les llama normalmente negativas, en donde regularmente se pierde el control. Una de ellas es la ira, ¿sí? El miedo, la ansiedad, los celos, el asco también es una ansiedad que te provoca un malestar, la vergüenza y la autocrítica excesiva. Si tú escuchaste nuestro primer programa sobre la autoestima, entonces te vas a dar cuenta que las personas que tienen una baja autoestima, ya sea pasiva o ya sea agresiva, son personas que normalmente no tienen un control de emociones, inclusive las personas que tienen una autoestima media. Es importante que aprendamos a cómo canalizar nuestras emociones, ya que, por ejemplo, una persona que pierde a un ser querido por muerte, etcétera, hay gente que no se recupera tan fácilmente. Dura años y años y años con esa obsesión o en la pérdida de un amor, por ejemplo. Le cuesta mucho trabajo y como no sabe cómo canalizar ese tipo de emociones, las va guardando y se está haciendo daño continuamente. Entonces, dentro del autocontrol, no solamente es saber qué hacer en una situación de esta naturaleza y cómo canalizar ese tipo de emociones para que a lo largo no sea tan perjudicial. Esto no quiere decir que lo vas a olvidar. Esto lo que te dice es que lo vas a saber canalizar. Bien, te quiero poner, por ejemplo, el ejemplo de que si en este momento, por ejemplo, nos cayera un rayo, ¿verdad? Pues lo más lógico es que nos daría un susto, entonces muchos reaccionamos brincando, otras personas gritando, etcétera. En ese momento es muy natural, o sea, digo, no es en el autocontrol son cosas que no puedes evitar. Lo que sí puedes hacer es qué pasa posteriormente a ese momento de shock emocional, ¿sí? Muchas veces, como te comento, hay gentes que no lo canalizan y entonces viven con ese trauma durante mucho tiempo. Eso te lo van a poder platicar en nuestros amigos psicólogos que vamos a invitar aquí a nuestros programas, que ya están haciendo algunos programas muy interesantes sobre este tipo de emociones. Bien, te quiero comentar, por ejemplo, que existe en una literatura algo que le llama de la ira a la hostilidad. Es decir, de una emoción a un sentimiento, cómo ese sentimiento se va agrandando de manera negativa y entonces te empieza a provocar mucho daño. En esta ocasión, por ejemplo, cómo se pasa de la ira a la hostilidad. Bien, pues existe lo que se le conoce como, por ejemplo, una primera fase. Bien, por ejemplo, la ira. Por una ofensa, por ejemplo, el resultado del orgullo herido no se canaliza bien y se reprime. ¿Qué es lo que pasa posteriormente de cuando tú reprimes, por ejemplo, este tipo de sentimientos? Bueno, pues puede llegar a pasar una fase 2, que es la rabia. En este caso es el resultado de reprimir precisamente la ira.
Muchas gentes esta rabia pasa a una siguiente fase que se le conoce como rencor. El rencor de la ira es una ira que se va envejeciendo, que si se alarga en el tiempo y se sigue elaborándose desapercibidamente, puede llegar a pasar a otra fase que se le llama resentimiento. Y el resentimiento, esto es vamos a decir, es reembobinar continuamente la situación que nos provocó en un primer momento la ira, y se revive con una obsesión, ¿sí? El problema es ya cuando llega a otra fase que se le llama odio. El odio, pues, es una construcción afectiva de alto riesgo por la salud mental, ya es un grado máximo. Ya cuando llegues a una situación de esta naturaleza y no sabes controlar en esta ocasión ya el odio o esos sentimientos negativos que se pueden presentar, llega a estados verdaderamente peligrosos. En el resultado del autoconocimiento, eh, podemos apreciar que tú te autoanalices y sepas cuáles son esos momentos que a ti te provocan estados emocionales alterados. Es decir, enojo, frustración, ira, o como dicen, en qué momento reventaste, ¿verdad? Seguramente pues a todos nos ha pasado, tarde o temprano hemos llegado a tener momentos difíciles y pues nuestras emociones no las sabemos canalizar adecuadamente. Por eso, bueno, pues te voy a sugerir algunas estrategias del manejo del autocontrol. Seguramente a lo largo de los cursos que vamos a estar dando con respecto a la inteligencia emocional, vamos a poder hacer ejercicios un poco más detallados para que tú asimiles este tipo de situaciones. Entonces, cuando se llega un momento en el cual tú sientes que vas a reventar, que vas a estallar, pues hay diferentes técnicas. Una técnica es, por ejemplo, la técnica de autoverbalizaciones. Es una técnica que utilizan algunas personas en donde ya sea a través de frases o palabras tienes que empezar a recordar. Muchas veces no es fácil, pero algunos ejemplos de estas verbalizaciones pues, pueden ser: soy capaz de controlarme, no voy a dejar que esto me domine, tranquilízate, relájate, así, pero no lo tienes que decir por dentro, lo tienes que estar memorizando. No ha pasado nada, puedo manejar esta situación, no te metas en líos, no vale la pena, es lógico que esté nervioso y respira, ¿verdad? Se le llama a algunas técnicas de autoverbalización. Algunos otros especialistas en la materia de la inteligencia emocional en relación al autocontrol nos sugieren la técnica de tiempo fuera. ¿Qué es esto? Pues haz de cuenta, imagínate un semáforo que tiene el color rojo, el color amarillo, el color verde, y entonces, de acuerdo a esta técnica, cuando tú ves el momento en que vas a reventar, es muy importante que lo sepas, que estés consciente que ya estás a punto de reventar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo lo que te sugiero es retírate. Retírate hasta que las cosas bajen un poquito de nivel de emoción. Respira profundo, como lo vamos a ver en otra técnica por aquí adelante, y cuando las cosas estén ya no tan tensas, continúa pero de una manera más consciente. No permitas, eso sí te sugiero, te doy esa sugerencia, nunca tomes decisiones en momentos de estado alterado. Y cuando hablo de momentos de estado alterado, no solamente te hablo de momentos de estado alterado negativos, es decir, de ira, de enojo, de eso, no. Hay veces que también tienes que aprender a autocontrolarte en situaciones en donde a lo mejor estás exageradamente alegre, porque también las situaciones de mucha alegría te pueden llegar a provocar problemas si tomas decisiones en esos momentos. Entonces es muy importante que ya cuando notes en esta técnica de tiempo fuera que las situaciones son más controlables, permiten más el diálogo, permiten más una comunicación efectiva y asertiva, pues es momento de poder dialogar y continuar con aquella situación que puedas enfrentar sin alterarte. Bueno, algunos autores dicen más o menos similar a la primera técnica, se le conoce como técnica de pensamiento positivo. Muchas personas ante unas situaciones difíciles, por ejemplo, pues les surge el niño herido que llevas dentro, la culpabilización de alguna situación, el odio, el fracaso. Entonces tú en ese momento dices, ¿sabes qué? Basta.
Y entonces, en esta técnica de pensamiento positivo, te sugieren que pienses en situaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, pensamientos negativos pues pueden ser: soy un desastre, no puedo soportarlo, estoy desbordado, todo va a salir mal, no puedo controlarme esta situación, etcétera. En este caso, tú sustituyes estos pensamientos por situaciones que dices: sí puedo superar esta situación, si me esfuerzo tendré éxito, agobiarme no facilita las cosas, esto no va a ser tan terrible, seguro que lo lograré, etcétera. Y aquí me recuerdo a un amigo con el que estuvimos por ahí colaborando en alguna ocasión en Industria Resistol, ahí en Querétaro, me acuerdo. Tenía yo un jefe que teníamos una situación muy de estrés ahí en esta empresa. Elaborábamos un producto que es un pigmento natural de la flor de cempasúchil, pero se exporta, por si no sabes, a diferentes países, entre ellos Europa. Y teníamos tantos problemas en lo que era la producción por una serie de situaciones, que su estado de estrés era muy alterado. Y en ese momento me dice mi jefe: ¿sabes qué, Toño? Ven, acompáñame. Se me hizo raro, ¿no? Entonces lo acompañé. Fuimos a comer, me invitó a comer, y una vez ya comidos me dice: ¿verdad que ya comidos la situación se ve diferente? Es decir, él me gustaba mucho su forma de pensar, su forma de ser, porque él siempre buscaba el tranquilizarse para tomar decisiones y procurar siempre buscar la solución de los problemas sin buscar primero a los culpables. Entonces, la técnica de pensamiento positivo es muy buena. Eh, yo te la sugiero, pero es importante que continuamente la estés ejercitando, inclusive no forzosamente en situaciones de estrés. Bien, otra técnica que es muy interesante es la técnica de aplazamiento asertivo. Esta técnica de aplazamiento asertivo es muy interesante porque lo que te permite es controlarte antes de tomar decisiones. Y para eso, pues te requiere cierto tiempo. No forzosamente tú tienes que tomar una decisión, y en ese momento, a menos que sea algo verdaderamente muy importante, que sea de gran necesidad, que contestes en ese momento. Pero hay situaciones que te provocan una crisis emocional en donde en ese momento, si no estás preparado para llevarlo a cabo, es mejor aplazar alguna respuesta, aplazar la toma de una decisión. Y por eso, en esta técnica de aplazamiento asertivo, la gente te sugiere, los especialistas te sugieren que, por ejemplo, si es un tema, puedes comentar: si es un tema interesante, pero vamos a platicarlo posteriormente. O otras situaciones: no, pues tengo que reservarme mi opinión al respecto. Sobre todo si estás en un lugar donde están llevando a cabo toda una serie de temáticas, y verdaderamente la opinión negativa, positiva que puedas tener sobre el tema, si no es relevante, pues mira, sinceramente, me ha pasado que me invitan a muchos eventos en donde no me piden mi opinión, pero veo que mi opinión realmente no valdría la pena poderla ejercer, porque no va a ser tomada en cuenta. Es muy común en muchos tipos de situaciones. O simplemente decir: pues sabes que si no quisiera hablar ahorita, si quieres posteriormente vamos a platicar sobre este tema, ¿no? Entonces, esa técnica de aplazamiento asertivo te permite darte un pequeño lapso de tiempo para que tu situación de estrés baje, pienses mejor las cosas antes de tomar alguna decisión, y posteriormente, pues, atacar el problema, ¿verdad? Cuando damos algunos cursos sobre atención al cliente, es muy común que les manejamos esta otra técnica que se le conoce como técnica del volumen fijo. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, muchas veces recibimos a gente que viene alterada, y si tú no tienes un buen estado emocional, empiezas a alterarte igual. Y como dicen por ahí, si un burro te empieza a gritar y de repente tú le empiezas a gritar al burro, pues de repente ya no sabes cuál es el burro, ¿verdad? Entonces es bien importante la técnica de volumen fijo, porque es una técnica en donde, si tú ya te estás dando cuenta que tú también estás alzando la voz, recuerda que cuando dos personas se alzan mucho la voz, dicen por ahí, las almas se alejan, ¿no? Las almas se desprenden. Muchas veces creemos que el que más grita es el que tiene más la razón, y no es así.
En ese momento, si tú estás en una situación de esta naturaleza, yo lo que te sugiero es empieza a bajar el volumen de tu tono de voz. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Te vas a dar cuenta que la persona con la que estás discutiendo también va a empezar a bajar su volumen de voz. ¿Sí? Y por eso se le llama un volumen fijo, es decir, mantenerse. Si tú estás platicando con una persona, atendiendo a un cliente, haciendo una negociación, etcétera, y la otra persona grita, tú mantén tu tono de voz. No te pongas al nivel, porque entonces vas a perder. Más bien lo que vas a hacer es que la otra persona te baje su tono de voz. Algunos especialistas también hablan sobre esta técnica. Yo la utilizo mucho cuando voy a dar por primera vez alguna conferencia, eso, porque quieras o no, déjame decirte que más de 40 años he dado pláticas, cursos y demás, y siempre, cada vez que te paras ante un auditorio, siempre es una emoción diferente. Entonces, esta técnica, pues seguramente tú la vas a conocer. Es algo muy común que se utilice, que es la técnica en donde si tú ves que estás en un estado emocional alterado, por nervios, por ira, por enojo, por emociones, por lo que tú consideres, bueno, pues entonces, pues respira profundamente, ¿sí? Cuenta hasta, algunos dicen cuenta hasta 3, ¿no? Cuenta hasta 4 y si es necesario cuenta hasta 10 o 20, no importa. Trata de mantener la respiración un momento, ¿sí? Que tus pulmones se llenen de aire, que tus pulmones, ese aire lo canalice hacia todo tu cuerpo, y empiezas a soltar tu aire poco a poco a través de la boca. Ese ejercicio lo tienes que repetir en diferentes ocasiones. Este ejercicio lo usan mucho, sobre todo los artistas que se van a presentar ante un público, ya sea cantantes, instrumentistas, etcétera, porque es una técnica sencilla que te permite de alguna manera relajarte. Lo importante es que tu nivel de oxígeno entre en tu sangre sea adecuado para bajar tu nivel de estrés. Bien, existen muchas técnicas que se pueden manejar para este tipo de situaciones de estrés. Yo lo que te puedo sugerir también como una manera de que no te metas en situaciones críticas. Alguien me decía ahí, Toño, ¿tú sabes cuál es la mejor manera de ganar un pleito? Es no meterte en el pleito, ¿sí? Hay gente que le gusta meterse en los pleitos porque ahí se sienten cómodos, porque llegar al pleito, al enojo, al grito, es cuando se acaban los argumentos. No permitas que se acaben los argumentos. Es preferible retirarse, es preferible este, tomarte tu tiempo, es preferible. Hay muchas técnicas, esto ahorita te platicé algunas técnicas que son muy sencillas, pero hay muchas formas de que se puedan hacer. Inclusive algunos médicos te sugieren a veces hasta algún tipo de medicamento para control de situaciones muy estresantes, algún tipo de calmante, etcétera, ¿no? Para eso siempre te sugiero que vayas con un especialista. Bien, yo hasta aquí dejo esta plática. Envíame tus comentarios, tus sugerencias, tus dudas. Y bueno, pues no te olvides suscribirte a nuestro canal de Peregrinos Radio y Televisión, ya sea en YouTube o a través de Facebook.